San Mateo capítulo número 26, verso 69. Mateo 26, verso 69 hasta el verso 75. En el párrafo escritural, la Biblia dice: Pedro niega a Jesús. Del verso 69 en adelante dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esto es lo que nos dice la bendita y gloriosa palabra del Señor. Padre, en este momento te damos gracias. Honramos tu nombre para siempre, Señor, porque eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque nadie es como tú, Señor. Gracias, porque hasta este momento tus manos poderosas están con nosotros, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, tu santa y gloriosa palabra, que cada día, Señor, nos hacen acercarnos más en ti, Padre, y nos hablas, nos anuncias siempre lo que tú tienes para nosotros, Señor. En este momento, Padre de la gloria, te ruego, Señor Jesucristo, que en este momento tú nos bendigas en gran manera, Padre de la gloria. Que nos llenes de tu presencia, Señor, que nos llenes de tu poder, que nos des el aliento de vida, Señor Jesucristo. Que cada día podamos reconocer tu palabra. Bendice a los que están escuchando la radio en este momento. Yo te ruego, Padre de la gloria, que sea tu presencia la que esté con cada uno, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, danos esa palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, danos, Señor, vida a través de tu santa y gloriosa palabra. Vamos a hablar este tema, Señor. Tú conmigo, yo estoy interactuando contigo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Este día yo quiero hablar de algo muy interesante. Quiero hablar acerca de los fracasos que frecuentemente puedes tener o podemos tener en la vida. Los fracasos de la vida muchas veces nos pueden dejar perplejos, paralizados, atónitos. En esta lectura que acabamos de leer acerca de la negación de Pedro, el apóstol de Jesucristo, hablar acerca, hermanos, de este lado humano de los apóstoles del Señor, en especial de Pedro. Recuerda que antes de que Pedro negara a Jesús, antes de esta caída, la negación de Pedro pudiera parecer tal vez insignificante, nula, tal vez hasta no se hubiera podido tal vez imaginar que esto sucediera, porque es uno de los actos más bochornosos que se relatan en la palabra del Señor después del de Adán y de Eva. Porque se trata de un hombre que fue elegido personalmente por Jesús. Se trata de un discípulo que fue elegido por el Señor, uno de sus 12 apóstoles, el cual fue poseedor
de grandes iniciativas, llegó incluso a ocupar un lugar prominente entre los apóstoles. Recuerden ustedes, hermanos, que escuchó de primera mano todos los sermones, las enseñanzas, las ilustraciones de Jesucristo, que por 3 años y medio acompañó de cerca la vida de Jesucristo. Llegó a conocer bien claramente el carácter del Señor, el carácter de su Maestro, el carácter de Jesucristo. Pero yo quiero decirte otra cosa más. En especial, Pedro contempló de cerca la autoridad, contempló de cerca el poder de Jesucristo. Contempló, discernió, descubrió el propósito por el cual Jesucristo había venido a la tierra. O sea, entendió perfectamente el ministerio de Jesús. Sin embargo, la Biblia, en este pasaje que leímos, si usted no lo notó, no lo ha notado, dice que la segunda vez que fue interrogado, o la tercera, déjeme corroborar bien, dice que comenzó a maldecir. El verso 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Fue la tercera vez precisamente, porque enseguida dice la Biblia que cantó el gallo. Esto debió haber sido terrible. Este hombre que conoció a Jesucristo de cerca, que estuvo con él durante aproximadamente 3 años y medio, bajo juramento, bajo maldición, porque dice que comenzó a jurar y a maldecir: no conozco, les he dicho que no conozco a tal hombre. Él negó haber conocido al Señor Jesús, es decir, está poniendo a Dios de testigo que él nunca se había relacionado con el Maestro, porque está jurando: juro por Dios que no conozco a tal persona. Fíjese nomás, esta negación de Pedro, yo quiero decirle que no fue un fracaso espontáneo. Esto realmente fue el resultado final de un proceso que vino, hermanos, decadente en la vida espiritual de Pedro. ¿Por qué te hablo? ¿Por qué quiero hablar de esto? ¿O por qué estoy hablando de esto en este día, en este momento? Porque esto es lo que puede pasar en nuestra vida diaria. Esto es lo que puede ocurrir en nuestra vida. Somos seres humanos y alguien puede decir: yo jamás voy a dejar el camino de Dios, yo jamás voy a dejar de asistir a la iglesia, yo jamás voy a traicionar al Señor. Pero puede ser que gradualmente tu vida, nuestra vida, pueda ir en una decadencia, en una descendencia, puede venir, hermanos, decayendo, pues. Puede venir, hermanos, a pique, porque es el proceso decadente de una vida espiritual que venga a suceder esto. Es una sumatoria de una serie de descuidos en nuestras vidas, de actitudes autosuficientes, arrogancias que pueden estar pasando en nuestra vida. Alguien puede decir: pero ¿cómo es posible que cayó de la gracia este pastor, esa hermana, ese hermano? ¿Cómo es posible que el predicador, que el evangelista, que la sierva, que el siervo, cómo es posible que el tesorero, que el secretario? Es posible. ¿Sabe por qué? Es posible porque las personas humanas, las personas cristianas, en algún momento de sus vidas pueden tener una decadencia, pueden tener un descuido. Y eso, hermanos, es producto. Lo que pasó con Pedro no es un fracaso instantáneo o la regué de última hora. No, es que los descuidos
las arrogancias. La gente se confía, se materializa. Y esto es producto de un descuido. Cuando Pedro escuchó de Jesús que debería de morir y de resucitar, acordémonos que él se pone tenazmente, él se pone como a intervenir. ¿Cómo puedes pensar en morir? Porque esto es lo que se acerca a decirle al Señor. ¿No puedes pensar esto? El morir tan joven. Estoy parafraseando la Biblia. Vayamos a Marcos, capítulo número 8. Estamos en Mateo, pero vayamos a Marcos, capítulo número 8, verso 31. Dice la palabra del Señor: y comenzó a enseñarles, cuando Jesús está anunciando su muerte, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces les decía claramente, pero Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero volviéndose y mirando a los discípulos, reprendiendo a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque inmediatamente, hermanos, amigos, tú que me estás escuchando a través de la radio, a través de otro medio de comunicación, pero tú estás escuchando el mensaje. Inmediatamente que Pedro está tratando de reconvenirle, como diciéndole: Señor, tú estás joven todavía, no has disfrutado lo que la vida te ofrece. Está comenzando Pedro a desarrollar una actitud, tal vez materialista, porque inmediatamente a esta respuesta Jesús le dice a la gente: si alguno quiere venir en pos de mí, se tiene que negar a sí mismo y tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Entonces Pedro está tomando una actitud materialista, está poniendo la vista, porque cuando reprende a Pedro le dice: tú no pones la mira en las cosas divinas, tú pones la mira en la de la tierra, tú estás pensando igual que los demás hombres. Cuando Pedro escucha de Jesús estas palabras, yo no sé qué es lo que se puso a pensar, pero ya la vida de Pedro en este momento está en decadencia. Estaba empezando a tener los ideales mundanos y a confiar en sus propias fuerzas. Él está olvidando que el núcleo, el centro de la vida de un cristiano debe ser su servicio, su sacrificio, su entrega total, rendición total al Señor. Fíjense que en el verso 21 del capítulo número 11 de Marcos, él se maravilla de que la higuera fue maldita por Jesús, que se haya secado. Jesús enseñó sobre el poder de la fe. Jesús había enseñado a no dejar de confiar en Dios. Tal vez Pedro, yo lo que me puedo imaginar es que tal vez Pedro
está creyendo que ya tiene asegurada el resto de las victorias con solamente creer en que es un cristiano y que ha estado con Jesús, que ha sabido sus enseñanzas. Comenzaba a creer que después de la conversión no hay nada que ejecutar para desarrollar una fe diaria, cotidiana. Tal vez estaba confiándose. Hermano que me estás escuchando en esta mañana, si tú te estás confiando en que ya no ayunas, ya no oras, ya no lees la Biblia, ya no quieres asistir a la iglesia, no creas que estás asegurando tu salvación. Necesitas inmediatamente ponerte a las órdenes del Señor, porque tu salvación no está asegurada de por vida, a menos que todos los días de tu vida le sirvas al Señor con ahínco, con dedicación, con entrega, con sacrificio. Es un peligro humanizarse, materializarse todo el tiempo al trabajo, todo el tiempo al negocio, todo el tiempo a lo material, todo el tiempo a las preocupaciones. Hay culto, no vienes; hay servicio, no vienes. Alabado sea el Señor. No ayunas en casa, no oras y estás confiado. Es que sabe de la Biblia, es que sé de la Biblia, es que ya sé el propósito de Dios. No te confíes, hermano, porque ahí es donde vienen los fracasos. Alabado sea el Señor. Tal vez Pedro ha prometido no escandalizarse. Tal vez tener una actitud especial con Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y es que fíjese que en una ocasión, eso está en Mateo 16. Yo no sé cómo se los pueda decir. Alabado sea el Señor. En el capítulo 16 de San Mateo, el Señor le dice a Pedro que iba a edificar su iglesia, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Le dijo: yo te digo de cierto que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero a ti te doy las llaves. Alabado sea el Señor. Porque claramente no fue en Pedro que el Señor iba a edificar su iglesia. Él le dijo: voy a edificar mi iglesia, y tú vas a jugar un papel muy importante en la iglesia que yo voy a edificar. ¡Wow! ¿Cómo se pudo haber sentido Pedro? Lo tengo todo. El maestro me ha dado una responsabilidad, me ha dado un lugar glorioso en el reino. Gloria al Señor. Pero en San Lucas capítulo 22 verso 31 al 34, recuerden, este sermón ya lo di también hace unos días. Cuando Satanás pidió zarandear a los discípulos, pero el que salió más afectado, el que saldría más afectado iba a ser Pedro. Por eso el Señor le mira a Pedro y le dice: Pedro, pero yo he rogado a Dios por ti para que tu fe no mengüe. Porque entre todos los discípulos, Pedro se estaba confiando demasiado. Pedro estaba subestimando el poder y la maldad del diablo. Él creía que la victoria espiritual dependía de su sabiduría, de sus habilidades. Pensaría que podía ir a la cárcel y podía salir con unas frasecitas mágicas. Pero ¿cuánta gente en la actualidad vive ese cristianismo místico? Ese cristianismo, como yo he visto muchas personas que cargan una muerte para que pues sean librados de la muerte. Yo hago un pacto contigo, le dicen a la muertecita, para que me libres de accidentes, de peligros, y pues no me pasa nada.
Esas son personas místicas. Personas que cargan una crucecita en el pecho, porque también creen que con esa crucecita los va a librar el diablo del mal, o Dios los va a librar del diablo, como no sé cómo lo miren. Pero fíjense nomás, eso es subestimar el poder de Dios con cosas místicas. Pero ¿qué de las personas? ¿Qué de los cristianos místicos que colocan la Biblia bajo la almohada porque creyendo que colocando la Biblia bajo la almohada están libres del peligro o de que el diablo no los toque, que el diablo no los zarandee? ¡Ja! El diablo puede llegar y acostarse junto a usted si pone su Biblia bajo la almohada, pero no es de poner la Biblia bajo la almohada. El asunto es leer la Biblia. Esa Biblia que la pone bajo la almohada, mejor léala y créala en el nombre de Jesucristo. ¿De qué sirve abrir la Biblia en el Salmo 91 si no estás creyendo? Ni siquiera sabes lo que dice la Biblia en el Salmo 91. Alabado sea el Señor. La victoria del cristiano, la victoria diaria en la vida del cristiano depende de mantener una convicción viva con el Señor, una comunión recta con el Señor Jesucristo, una dependencia total, confianza en Él. Pidiendo que el Espíritu Santo nos llene, nos fortalezca, que Él venga a nuestra vida, que esté dentro de nosotros para conocer, para obedecer los mandamientos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo creo que Pedro había descuidado la oración, había subestimado la seriedad, su responsabilidad de las cosas de Dios, y había subestimado también la gravedad de las tentaciones. Hay personas que dicen: es que yo conozco mis límites. Anoche estábamos en la vigilia con los jóvenes aquí en el Centro Cristiano Vida, y precisamente hablaban de eso. ¿Cuántos jóvenes dicen: es que yo conozco mis límites, es que yo sé hasta dónde puedo llegar? ¿Y cuántas personas han dicho eso? Y terminan mal. Terminan mal. Unos en la cárcel, otros terminan muertos, creyendo que tenían bien controlados sus límites. Hay cristianos que dicen: yo sé lo que hago, sé cómo llevo mi vida, pero no están realmente dependiendo de Dios. Descuidan la oración, subestiman la gravedad de las tentaciones, y luego dicen: a mí el diablo no me hace nada, el diablo lo único que me hace es los mandados. No, cuidado. ¿Cuántos ya son chalanes, son criados? ¿Qué diría criados? Esclavos de Satanás. Los trae Satanás enredados, los trae pisoteando. Alabado sea el Señor. ¿Sabe que cuando Jesús fue aprendido, dice que finalmente Pedro le siguió de lejos? Pedro está siguiendo de lejos al Señor. ¿Cómo es posible que de pronto ya Pedro está al filo del precipicio, en el patio del sumo sacerdote, negando al Señor, dándole paso a la arrogancia? Ahí en el patio del sumo sacerdote, ahí está entremezclado con la gente, como queriendo demostrar que amaba a Cristo. Yo no sé cómo lo tome usted. Yo sé que hay pastores, hay predicadores en este día que me están escuchando. Yo no sé cómo lo tome. Déjeme dar mi punto de vista teológico.
Yo quiero pensar que Pedro está demostrando que ama a Cristo, pero realmente está siendo hipócrita, porque él sabe que está en una condición pésima espiritualmente para recibir los embates del enemigo. Él sabe que no está en una condición sustentable, en una condición espiritual sustentable. Él sabe que no está en condiciones espirituales. Él sabe que no está en una buena condición espiritual, pero anda mezclado entre la gente como para poder aparentar que ama a Jesús. Esto lo hace mucha gente. Tú que me estás escuchando a través de la frecuencia modulada, tú que me estás escuchando a través de otro medio, escucha bien lo que te voy a decir. Hay tanta gente que se entremezcla en la iglesia, queriendo aparentar ser alguien que no son. Oro al Señor por ellos. Oro al Señor para que esto ya no siga sucediendo así. Pedro, después de haber negado a Jesucristo 3 veces, se arrepintió de tal forma que lloró, dice la Biblia. Lloró amargamente. Yo creo que él está derramando como agua su corazón por la tristeza de haberle fallado a su Señor, a quien él amaba tanto. Puedo tal vez imaginarme la tristeza, la profunda tristeza, el arrepentimiento que sentía Pedro cuando el Señor le había profetizado y se acordó de las palabras: antes de que el gallo cante, antes de que llegue la madrugada y el gallo cante, Pedro, me habéis negado 3 veces. Y Pedro le dijo: Señor, si he de morir por tu causa, lo haré, pero no te negaré. Y cuando él hubo negado, no solamente negado, él juró y comenzó, dice la Biblia, a maldecir. Y cuando esto pasó, cantó el gallo y él derrama su corazón por la tristeza de haberle fallado a su Señor, a quien amaba tanto. Él está terriblemente avergonzado por haber dicho tantas cosas de las cuales ahora no podía dar razón. Con estas palabras no estoy culpando, no estoy directamente criticando a Pedro. Porque él es un ser humano al igual que nosotros. Él fue un ser humano con defectos, con virtudes igual que nosotros. ¿Cuántas veces nos ha tocado vivir en una situación similar? ¿Cuántas veces hemos tratado de negar al Señor Jesucristo? Por alguna razón, llegó a la vida la prueba, la tentación, y no pudiste resistir. Qué terrible, hermano, se ha de sentir Pedro en este momento, que está llorando amargamente por su condición. ¿Cómo explicarle a Jesucristo que las cosas no eran como parecían? Que realmente de veras lo amaba. Que fue un lapso de pánico de lo que impulsó a negarle, que esas palabras de juramento y maldición eran mentiras. ¿Cómo explicarle a Jesús? ¿Cómo explicarle que aquellas negaciones fueron nada más que puras palabras cobardes para liberarse del problema en el que él se había metido en ese momento? ¿Cómo demostrarle al Señor? ¿Cómo explicarle a las personas que realmente amaba a Jesús
pero ya la había regado, ya lo había dicho, ya lo había hecho. Yo creo que, yo no sé qué es lo que puede usted pensar e imaginarse en este momento. Yo no sé usted en este momento qué es lo que está pensando, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está diciendo. Si usted está pensando realmente cuántas veces, tal vez no lo ha dicho con su boca, que no ama a Jesús, que no es hijo de Él, pero cuántas veces por su actitud, cuántas personas se avergüenzan, aleluya, entre la gente, se infiltran, aparentando ser otras personas, pero no queriendo que les descubran que son hijos de Dios. 3 días, hermanos, después de la crucifixión de Cristo, cuando Él se levantó victorioso de la tumba, la Biblia nos dice que las mujeres vinieron muy temprano el domingo por la mañana, descubrieron el sepulcro vacío y volvieron corriendo a comunicarles a los discípulos lo que habían visto. Y vemos cómo Pedro y Juan corren al sepulcro. Juan porque era un apasionado, un hombre apasionado totalmente por Cristo. Gloria al Señor. Un hombre que amaba tanto al Señor que la Biblia dice que se recostaba sobre su pecho. Y cuando las mujeres les dijeron que el Señor había resucitado, Juan corre inmediatamente, porque amaba tanto a Jesús, estaba apasionado por Él. Pero la Biblia dice que también corrió Pedro juntamente con Juan. Ahora Pedro va corriendo porque quiere explicarle al Señor lo que pasó en el patio del sumo sacerdote. Pero no encuentra a Jesús. Encontraron el sepulcro vacío. Y Pedro lleva esa angustia. Pedro lleva esa congoja. Pedro lleva esa culpabilidad, esa conciencia manchada. Yo no sé qué es lo que pensaba Pedro durante todo ese día, pero en la misma noche Jesús se presenta delante de ellos con un reconfortante saludo, diciéndoles: paz a vosotros. Cuando ellos están encerrados, llenos de miedo, hermanos, porque los judíos están en toda la ciudad, están escandalizados, están, hermanos, no sé, tal vez también preocupados porque sabían que Jesús era capaz de resucitar al tercer día. Así que los discípulos están llenos de miedo, encerrados en un cuarto, cuando Jesús se presenta con estas palabras alentadoras y les dice: paz a vosotros. Y el Señor ahí, hermanos, se presenta para poderles regalar de su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Yo creo que Pedro está frustrado con el deseo de tener una entrevista con el Señor. Yo creo que cuando Pedro vio a Jesucristo resucitado y lo ve a la cara, tal vez admitió tener vergüenza, no solamente delante de Jesús, sino delante de los demás. Pero al final está allí el Señor para regalarles de su Espíritu Santo, porque la Biblia dice que sopló sobre ellos espíritu. Les dijo: reciban mi espíritu. 8 días después, el siguiente domingo, se presentó nuevamente delante de sus discípulos. Pero esta vez viene por Tomás, porque Tomás no lo había visto al Señor. Pedro tal vez ya está más tranquilo,
No sabía si Jesucristo volvería a tener interés en él, si volvería a amarlo como lo había hecho antes. Ya se estaba presentando, hermanos, ante el Señor, y no sabía tal vez si el Señor cumpliría con la palabra de que Él sería el que habría de abrir las puertas con la llave del nombre del Señor Jesucristo. Pero esta vez llega por Tomás, porque había ahí otro que era incrédulo, que no estaba realmente, hermanos, convencido de que si el Señor resucitaba o no. Para entonces yo creo que Pedro está hablando, está tal vez diciendo, tal vez testificando cómo se sintió, cómo experimentó al negar a Jesucristo. Tal vez él pudo calificar como el peor fracaso que pudo haber tenido en la vida. Es terrible, hermanos, ver. A mí me ha tocado ver la renuncia de muchos pastores, de muchos ministros. Apenas el año pasado, en una encuesta que se hizo, hermanos, en los Estados Unidos, indica que más de 8,000 ministros abandonan el ministerio por diversos fracasos. Y México no es la excepción. Pastores, obreros, líderes, diáconos, ministros, hermanos, en general, bueno, todos, muchos abandonan el ministerio por dejarse persuadir por el diablo. Que recordemos que Dios ya canceló los planes del diablo para nuestras vidas. Alguien dijo, recuerdo, hermanos, que alguien dijo en una ocasión en un seminario, dijo un maestro, pues aunque no está bien fracasar, dice, pero pues si fracasas, siempre que se fracase para mirar hacia adelante. Es decir, que nosotros necesitamos aprender a manejar nuestros fracasos de forma de que no podamos ser derribados totalmente, porque lo que el diablo quiere es que con un fracaso tu vida pueda ser derribada totalmente. Este día yo te digo en el nombre de Jesucristo, decide regresar a tu antigua ocupación. Cuando estabas en el ministerio, si eres un ministro alejado, si eres un ministro rezagado, si antes estabas en el ministerio de alabanza y ahora estás en la banca, regresa. Ven arrepentido a los pies de Cristo. Vuelve al camino del Señor. No te quedes frustrado. No decidas regresar al mundo, a lo mismo. Si antes eras borracho, no regresas a la borrachera. Si antes eras ladrón, fornicario, adúltero, homosexual, lesbiana, no regreses a hacer lo mismo. Recuerda que Pedro hizo eso, regresó a la pesca. Yo no sé si fue por matar su melancolía o para darse rienda suelta a su decepción. No sabemos, pero él regresó siendo un líder. Y no solamente se va él, se lleva a otros discípulos más. Y recuerda que en una ocasión estar toda la noche tirando, intentando agarrar algo y no agarran nada. Se encuentran con esta situación de que no hay otra cosa que hacer el resto de sus vidas. Pescando lo mismo, haciendo lo mismo. No vamos a tener fuerzas, no vamos a tener triunfo, no vamos a tener nada de triunfo, de victoria, de éxito, si no dependes de Dios. Ellos creyeron estar haciendo las cosas a su manera. Bueno, pues ya murió el Señor, pues ya ni modos. Ya pasó, ya pasó. Pero no, la esperanza todavía no había muerto. Alabado sea el Señor. Fíjense que la tercera vez que el Señor confronta a los discípulos y en especial a Pedro, fue cuando el Señor le dice a Pedro si realmente le ama. Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas?
Yo creo que este día el Señor te puede preguntar. Yo no sé cuál sea tu nombre, yo no sé qué ocupación has tenido en las cosas de Dios, si eres solamente miembro o eres un líder que está ahorita en este momento descansando, si estás tomando tus vacaciones, si eres un ministro apartado, si has dejado la iglesia. Esta es una excelente oportunidad para recordarte que Jesús te ama, que no te ha desechado, que Él está interesado en que tú continúes en su servicio. Porque esto es lo que hizo el Señor cuando aquellos discípulos estaban empedernidos, habiendo perdido la esperanza. Él llegó para confortarles y para decirles: ánimo, alabado sea el Señor, yo estoy aquí y ahora reciban de mi espíritu y vamos a darle hacia adelante, porque el reino de los cielos se tiene que hacer fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Alabado sea el Señor. No había sido necesario que Pedro encontrara un fracaso, pero si era necesario para continuar con la vida cristiana con más fuerza, pues adelante, a enfrentarlo. Alabado sea el Señor. Déjame darte un texto bíblico. Proverbios 28:13 dice que el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. No ganas nada, amigo, hermano, no ganas nada, pastor, líder que estás alejado, no ganas nada justificándote, echando la culpa continuamente a los demás. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Ahí donde usted ha cometido ese error, ahí donde usted ha sentido que ha fracasado, ahí en este momento se puede levantar. Tú te puedes levantar. Alabado sea el Señor. Y ahora el Señor, si tú estás en su presencia, te va a decir como le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde al Señor: claro que te amo. Quizá otro día voy a hablar de esto, hermanos, acerca del amor ágape, porque el Señor, cuando le dice: Pedro, ¿me amas?, no le está hablando de un amor, de un cariño, el amor filos o el amor filial, el respeto, el cariño que uno le siente a otra persona. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: sí, Señor, claro que te amo. Pero Pedro le está contestando con el amor filos, el amor filial. Entonces el Señor lo está usando en lugar de su fracaso. Y le hace la pregunta nuevamente: Pedro, ¿me amas? Y la pregunta es la misma: ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le responde a Pedro otra vez: sí, Señor, tú sabes que te amo. Con el amor filial otra vez. Y nuevamente el Señor le vuelve a preguntar que si le ama verdaderamente con amor ágape, tiene que pastorear sus ovejas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. No solamente con el amor ágape, sino también con el amor filial hacia los demás hermanos. Pedro quisiera amar a Jesús y él no sabe cómo hacer. Por eso le dice: Señor, tú lo sabes. Tú sabes, yo no entiendo. Tú sabes. Ahora él está reconociendo que tiene limitaciones, que sus fuerzas propias son escasas, son vanas. Y qué maravilloso es, hermano, que Jesucristo acepta nuestro amor, aunque sea imperfecto, aunque sea incompleto, aunque sea, no sé, tal vez un amor limitado, o tal vez un pequeño amor. Él lo acepta.
Alabado sea el Señor. Yo quisiera hacer una oración, el tiempo se nos ha ido. Y antes de esta oración, quiero concluir diciéndote, hermano, amigo que me estás escuchando, que el diablo, los amigos, es más, tus hermanos, podrían decirte que a partir del fracaso, del problema que tuviste, ya no sirves para nada. ¿Sabes lo que te dice Jesucristo? Que no es así. Él quiere que lleves una vida de victoria, que los ángeles van a celebrar juntamente contigo un día en la eternidad, bajo el poder y la misericordia de la gracia de Dios con que nos ha amado. Él quiere que tu vida venga delante de Él en restauración. Quiere hacer que tu vida salga de la desgracia, de la mediocridad, ahí donde estás caído, y vengas a los pies de Cristo, para que permanezcas firme en tu decisión de servir al Señor para toda la vida. Ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo. Déjame hacer esta oración en esta mañana, en este día. Si estás en tu casa, quieres reclinar tu cabeza hacia abajo, quieres arrodillarte, o si estás ahí en un rincón donde no quieres que nadie te vea, suelta tus lágrimas cual Pedro en arrepentimiento y deja que Dios comience a sanar tu corazón. Deja que Dios comience a tratar contigo una vez más. Padre, en este momento estamos delante de tu presencia, mi Señor. Te doy gracias por esta palabra que me has regalado, esta palabra que he traído a tu iglesia, a tu pueblo, esta palabra que hemos traído, Señor. Gracias. Permite que si hay personas en este momento que han caído de la gracia, han negado a Jesucristo, si hay personas en este momento, tal vez ministros, tal vez pastores, laicos, ministros de alabanza, ujieres, tal vez salmistas, en este momento, Dios, los pongo en tus manos. Tal vez ellos no se sienten ahorita, Padre, competentes para levantar una oración hacia ti. Pero en ese momento, Padre, yo oro para que ese valor venga sobre ellos y el diablo no los siga humillando más. Ahora mismo venga un poder restaurador sobre sus vidas. Ahora mismo la gracia de Dios comience a fluir. La gracia de Dios comience a llenar. La gracia de Dios comience a hacer efectos en la vida de este ser humano, de esta persona. Lo pongo en tus manos, Señor, en este momento, Dios de la gloria. Toma el control de cada vida, Padre, en el nombre de Jesús. Estimado amigo y hermana, amigo, amiga, hermano, hermana, tú que nos estás escuchando en este día, somos el Centro Cristiano Vida de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, ubicada en la colonia Guadalupe, en el barrio Guadalupe, Pijijiapan, Chiapas. Y desde aquí te mandamos muchas bendiciones desde Radio Vida con la frecuencia 105.3 FM. Te deseamos muchas bendiciones y que el Dios de paz bendiga tu vida y que esta palabra te haya servido de bendición. Tu servidor en Cristo, Josué Méndez Meneses, pastor del Centro Cristiano Vida y pastor de Ministerios Vida. Te deseamos muchas bendiciones de lo alto
en el nombre poderoso de Jesucristo. Te deseo bendiciones.